programa pensado para vos. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están pasando esta tarde de día miércoles aquí, 18 de mayo, Día de la Escarapela hoy. Día de la Escarapela y un día especial acá también en Argentina, que estamos en un día, entre comillas, feriado por el tema del censo. Estamos un día muy particular, así que nosotros aquí continuamos teniendo desde ya la propuesta de sin fronteras ni condiciones, estamos desde casa, ya anduvieron ahí los censistas, creo, en la mayoría de las casas a esta hora, censando, y esperemos que se logre el propósito, ¿no?, que se tiene con desarrollar esto en nuestro país, ¿no? Así que una tarde especial, como decimos, seguramente en casa, vas a prepararte los matecitos, un café, algo hace frío, así que nosotros desde acá, desde Sin Fronteras ni Condiciones, a través de MQR Más que una Radio, estamos para compartir la tarde con vos. Ahí está Carlos, como siempre, haciendo también su aporte dentro de lo que es la atención a la operación técnica en todo momento, atento ahí, así que gracias, buenas tardes, bendiciones para ustedes, como para Yoshi, Mika también. Y como les decía, esto es Sin Fronteras ni Condiciones, que está conducido y en la producción a través de quien les habla, Rosana La Rosa, que todos los miércoles a través del Facebook podés estar encontrándonos a través de Más que una Radio, ahí en MQR Más que una Radio, como también podés estar a través de la página web www.masqueunaradio.com.ar. Desde ese lugar, en este momento también podés entrar a donde te encuentres y estar escuchando el programa de hoy. Tenemos hoy también visitas en casa, porque decimos, ¿no?, a través de esta posibilidad que tenemos en las distintas plataformas y los medios y demás, bueno, hemos acercado los lugares, los países, y en esta tarde tengo también la visita de alguien que ya agradecida a Dios de tener la posibilidad de nuevamente tenerlo en el programa, que es el pastor Kenneth Solá, desde allí España. Él está en lo que es su ministerio Gracia y Fe en Terraza, España. Así que bienvenido, pastor, amigo ya de lo que es el programa de Sin Fronteras ni Condiciones, lo considero. Gracias por compartir esta tarde con nosotros. Hola, ¿qué tal? La verdad que es un placer enorme volver a estar aquí. Un programa que siempre vemos la publicidad y que podemos ir siguiendo de vez en cuando. Digo de vez en cuando porque aquí es un poco tarde y al día siguiente hay que madrugar. Pero la verdad que es un placer estar aquí con todos ustedes, compartir con toda la audiencia este hermoso tiempo. De verdad que, Rosana, muchas gracias por la invitación. Bien, no, agradecida desde ya, porque sé, bien digo esto que usted compartía, ¿no?, con respecto al horario, sé que por ahí nos complica el tiempo, porque acá 18:10, ¿y usted en qué horario está? 23:10. No es muy tarde, pero bueno. Pero, si al otro día hay que Estamos trabajar, ahí. Exacto. depende eso también, ¿no? Así que bueno, pastor, estamos con una tarde donde estábamos hablando un poquito antes de iniciar el programa sobre este tema que vino a compartirse hoy, que siempre buscamos, como decimos, un disparador para desarrollar esta charla, ¿no?, que se va dando en el programa, y fue nada más ni nada menos con una palabra que creo que muchos van a estar atentos ahí, que tiene que ver con el descanso, ¿sí? Y yo buscaba por ahí esos sinónimos con respecto a la palabra, y dice que descanso es reposo, es sosiego, es un respiro, una pausa. Y dice también el concepto que ayuda a aliviar la fatiga, ¿no? Tanto físicas como también por ahí mentales, y es como también algunos lo toman como un tiempo de relajación, ¿no? Así que me gustaría saber ¿por qué considera usted de que es importante y necesario que estemos hoy en este tiempito que tenemos hablando sobre este tema puntualmente?
Bueno, nuevamente, gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia, a los que se van conectando. Bueno, pues precisamente porque creo que no quiero afirmar que ha pasado así. A lo mejor antes pasaba, pero no éramos demasiado conscientes. Pero sí creo que la sociedad hoy en día está en un ritmo frenético y creo que lamentablemente la pandemia que hemos vivido, que en algunos países pues quizá todavía sigue golpeando, si vemos algunas noticias, aquí gracias a Dios en España se ha calmado todo muchísimo, muchísimo respecto a ese tema, Mm. pero sí creo que la pandemia ha potenciado también todo esto, porque cuando hablamos de cansancio, obviamente podemos tocar las dos facetas, pero creo que no vamos a enfocarnos sobre todo en un descanso físico, por así decirlo, sino que también en la importancia de un descanso, como usted compartía ahora, los sinónimos, las definiciones, la importancia de un descanso mental. Creo que yo no soy entrenador personal de gimnasio ni nada de eso, pero entiendo que si uno está cansado físicamente, bueno, pues la parte más fácil es descansar físicamente y se acabó, ¿no? Pero yo creo que este tema es importante precisamente porque está afectando muchísimo a muchísima parte de la sociedad, incluso a jóvenes, a adolescentes, a personas más maduras, el tema del cansancio mental, el tema del agotamiento mental, que obviamente eso luego repercute en la salud física de la persona. No Así olvidemos que es. nuestra salud viene repercutida por cosas que puedan estar pasando en nuestra forma de pensar. Creo que vivimos muy estresados, creo que vivimos muy presionados por tener éxito siempre, por un éxito que también está, creo que mal definido, mal explicado también. Entonces siempre el éxito tiene que ver con números, tiene que ver con superar a los demás, cuando en realidad éxito debe ser ver cómo vamos mejorando día a día nosotros mismos sin intención de pisotear a nadie alrededor, sino simplemente ir mejorando. Entonces creo que es un conjunto de cosas que valga la redundancia, se van juntando para que la persona cada vez se agote más mentalmente, ¿no? Y por eso es necesario que podamos aprender acerca del descanso, acerca del reposo, acerca del saber acallar nuestra mente, que va a una velocidad, creo que todos estaremos de acuerdo, nuestra mente va a una velocidad impresionante. A veces, si nos Tremendo. detenemos, el problema es que a veces pensando, pero si un día nos paráramos y decidiéramos pensar en todo lo que pensamos, durante ese día nos asombraríamos de a qué velocidad va nuestra mente, ¿no? Sí, yo pensaba hoy justamente sobre pensar, ¿no? Que acerca también de cómo que es tanto lo que vamos acelerado que el tiempo parece que le damos doble cuerda al reloj, digo, ¿no? Porque es como que uno dice, hoy me levanté, wow, ya es la noche, ¿no? Y ya estás en la semana y ya, y uno dice, pero esto tiene que ver con lo que usted estaba planteando, ¿no? De que es tanta la demanda, tanta la exigencia, tantas las obligaciones a tener y demás, ¿no? Que creo que tiene que ver muchísimo con lo competitivo, ¿no? En la sociedad, que nos lleva a que pareciera que si no estamos en ese ruedo, como le decimos acá, ¿no? En esa corrida, estamos fuera de foco, ¿no? Como que nosotros estamos como, ¿qué pasa? Si todos van corriendo, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? ¿No? Y esto provoca, creo, esta desazón, esto que no le encontramos ese descanso fundamentalmente como lo que habla, creo yo, su libro que hace poquito me contaba ya que está ahí siendo un boom en cuanto a ventas y demás, que habla del alma, ¿no? De la parte emocional, ¿no? Sí, la verdad es que, como usted dice ahora, si uno no entra en el ritmo que suele llevar la sociedad, es como si fuéramos extraterrestres, ¿no? Entonces uno se nota como fuera de sitio, como fuera de lugar, sin saber exactamente cómo actuar. Estamos en ese ritmo. Yo siempre comento a veces cosas que uno experimenta en el trabajo, porque tengo un compañero de trabajo específicamente que cuando llegamos a las 6 menos 5 de la mañana, su frase siempre es la misma, ¿no? La primera frase es, qué bien se estaba en la cama, y la segunda frase es, ya estamos aquí otra vez, qué rápido ha pasado todo, ¿no? O sea, y es verdad, realmente
la vida va pasando demasiado rápido y es como que nos vemos en la obligación también nosotros de ir corriendo con todo y a veces es necesario frenarse un poco, a veces es necesario detenerse, analizar, examinar, es necesario ser conscientes de lo que estamos viviendo porque, sobre todo cuando hay que tomar decisiones, ¿no? Obviamente a lo largo del programa podremos desarrollarlo, pero qué importante es que cuando haya que tomar una decisión importante en nuestra vida, que sepamos frenarnos, que sepamos detenernos y que podamos ver todos los escenarios posibles, ¿no? Y obviamente, como usted decía ahora, todo eso nos acaba afectando en nuestro sistema almático, en el sistema del alma, ¿no? Personalmente, como persona, con mi esposa, la verdad que llevamos ya mucho tiempo dándole vueltas a todo el tema del alma, queriendo estudiarlo más, porque pensamos que es un punto que se ha dejado ahí, que obviamente hay una psicología funcional, por supuesto, pero que a la psicología también como que le falta algo porque trata de solucionar los problemas del alma solamente pensando en el alma y no dándonos cuenta que realmente lo nuestro es un ser integral, no es un ser que solamente está compuesto por un alma, sino que lo que nosotros tenemos es un ser íntegro o integral que tiene que ver con una vida espiritual, con unos deseos espirituales, obviamente con un alma y, por supuesto, con el cuerpo a través del cual nos movemos, ¿no? Entonces, al final todo viene relacionado y todo viene, por así decirlo, conectado con nuestro sistema de emociones, con nuestra toma de decisiones, con el temperamento de la persona, con el carácter de la persona, con la conciencia de la persona. O sea, si nos paramos a hablar del alma, realmente tenemos mucho campo por delante que abarcar, ¿no? Realmente, y creo que es sumamente complejo porque es ahí donde generalmente cuando hablamos, ¿no? Del cambio viene desde ese lugar, ¿no? Cuando uno dice, primero tengo que trabajar ahí para poder yo lograr de que dentro de lo que hace a mi vida de fe, yo tengo que trabajar esa partecita que está todo muy guardadito ahí, muy escondido, ¿no? Que como que se va quedando todo muy guardadito y que a veces no queremos porque no queremos llegar a lo profundo, porque ahí siempre hay para trabajar, ¿no? Bastante. Pero bueno, gracias a Dios tenemos la posibilidad de que cuando decidimos y nos determinamos sabemos que podemos cambiar y tener una vida diferente, ¿no? Por eso preguntaba yo en relación a lo que veníamos hablando, ¿no? En esta sociedad competitiva y tan voraz, ¿no? Tan que te va devorando, ¿no? En el caminar y en el desarrollo de trabajo. Los chicos en la escuela, hoy hablábamos de adolescentes que se están suicidando porque no saben, o sea, uno se pregunta, pero ¿qué lo puede llevar a esto? ¿No? Y yo creo que es esa desesperación de buscar logros, alcanzar una meta que ve el compañero y que si no se siente en una situación siempre más abajo, ¿no? Y no vamos a entrar en esto precisamente, pero lo que yo quería preguntarle es acerca de, ya más en lo lleno de lo que es la palabra, ¿cómo yo puedo llegar? O sea, hoy una persona que está escuchando la radio que no conoce de Dios, o un cristiano que conoce de Dios, que está en la palabra, pero que no está encontrando ese descanso. ¿Cómo puede llegar a esto? ¿De qué manera? Porque hay, no digo que hay como tips, pero sí hay un camino, ¿no? Por el cual yo puedo encontrar este descanso. Sí, cuando nosotros vamos directamente a la palabra, para mí hay una declaración clave si vamos a hablar de este tema y la dio nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Y sus palabras fueron claras, concisas, en medio de una sociedad que a lo mejor, eh, por la globalización que hoy vivimos, obviamente ellos no la estaban experimentando, pero ojo, sí en medio de una sociedad donde se le requería mucho a ese tipo de personas, porque recordemos que Jesús estaba en un ambiente lleno de judíos, nacido en el pueblo de Israel, nacido como judío, nacido bajo la ley, que ahí es donde venía la gran demanda, porque la religiosidad de aquella época era la que siempre andaba poniendo las demandas y siempre andaba exigiendo de los demás algo, ¿no? Y en medio de todo eso, las palabras de Jesús son muy claras y muy directas y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, todos los que estáis cansados,
todos los que estáis cargados, porque yo os daré descanso. Amén. A mí eso es clave. Es decir, como siempre decimos, la religiosidad siempre va a poner cargas en la vida de la persona, pero si queremos realmente encontrar el verdadero descanso, no solamente, que no decimos que esté mal, por favor, no quiero mal explicarme, pero no solamente ese tiempo de vacaciones, pero yo no sé a quién le ha pasado esto, pero a mí a veces me ha pasado que cuando uno ha ido de vacaciones ha llegado más cansado de las vacaciones que realmente del ritmo normal del día a día, ¿no? Y de hecho aquí hay lo que se llama esa depresión post-vacacional, ¿no? O sea que incluso después de las vacaciones la gente entra en una depresión, ¿no? Pero si queremos realmente encontrar ese descanso, aún aquellos que quizá nunca han oído hablar del Evangelio o nunca han oído hablar de Cristo, han oído así muy de vez en cuando, pero aún aquellos que sí están en una congregación y están escuchando, pero que se notan que van cansados porque, repito, es un cansancio mental sobre todo, es un cansancio que afecta a nuestro sistema de pensamientos. Por eso hay una expresión de Pablo que dice, no desmayéis. Y cuando habla de no desmayarse, precisamente le está hablando del no perder el ánimo en el sistema de pensamientos. Entonces, independientemente de que luego podamos ver ciertas cosas específicas, como usted decía, hay un solo camino verdadero para el descanso, y el propio Jesús lo dijo, yo os voy a dar descanso. No un sistema religioso, no una denominación evangélica, no tal o cual persona, no, la realidad de Cristo en mi vida es lo único que puede darme el verdadero descanso, o como dice Hebreos, y usted compartía al principio, ese verdadero reposo. Lo que pasa que sí hay algo que debemos entender, y es que se necesita aprender. Lamentablemente no venimos enseñados para aprender a descansar en Cristo, y es necesario que aprendamos a descansar en Cristo. Exacto, yo justamente pensaba esto, ¿no? De cuántos cristianos que cuando a uno no es, muchas veces a uno mismo, ¿no? Porque uno siempre mirándonos hacia atrás ha vivido esa realidad, ¿no? Pero que con la gracia de Dios estamos aprendiendo, ¿no? A vivir y a experimentar, como decimos, pasito a pasito, ese reposo que viene de Él, ¿no? Pero uno ha vivido y aún escucha en muchos cristianos que a veces decimos, pero ¿dónde está la diferencia? Porque si yo antes de estar en Cristo vivía agobiado, cansado, oprimido, siempre con esa queja, ese estado de que, y aquí estamos, ¿no? Y escuchamos a tantos hermanos, tantos cristianos que están, cuando los encontrás, decís, sí, sí, gloria a Dios, sí, sí, Dios te bendiga, ¿no? Palabras que tenemos como muy frases hechas, ¿no? Pero cuando un poquito más entras en la charla, te dicen, sí, aquí estamos, con la carga de esta situación, vengo peleándola, vengo luchando con esta historia, vengo desde esto, ¿no? Y uno dice, pero entonces, ¿dónde está? Eso cuando dice que ligera y liviana será la carga, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver muy directo a lo que usted estaba refiriéndose en cuanto al aprender, ¿no? Al meterse un poquito más. Sí, tiene que ver mucho también con qué estamos escuchando, ¿no? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué es lo que nos están enseñando? Yo siempre digo que hay una pregunta que personalmente, cada vez que la leo, aunque la lea 1.000.000 de veces, siempre golpea mi corazón o mi mente o mi alma en ese sentido, y es cuando en Génesis 3 Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó? Esas 3 palabras a mí me crean un impacto tremendo, ¿no? ¿Quién te enseñó? O sea, lo que Dios le está diciendo es, ¿a quién has escuchado, que no soy yo, no he sido yo, que te ha enseñado esto, ¿no? Y el propio Jesús también dijo en una ocasión que tengamos cuidado con lo que oímos. Lamentablemente hemos tenido el concepto, como usted decía ahora, bueno, el concepto de tengo que llevar mi cruz, tengo que llevar mi carga. La vida cristiana es eso, llevar la cruz, porque Jesús lo dijo, y es porque no hemos entendido la realidad de la gracia, ¿no? La realidad del maravilloso favor incondicional de Dios manifestado a nuestras vidas, de ese amor de Dios, de ese amor, de ese entendimiento de Dios
amándonos a nosotros directamente, no exigiéndonos. Porque el problema es que a veces seguimos pensando aún dentro de la iglesia que Dios está exigiéndonos cosas y que Dios está demandando de nosotros cosas. Entonces nosotros es como que nos queremos seguir esforzando y queremos seguir dando la talla, por así decirlo, para que Dios, si se me permite la expresión, para que Dios se sienta orgulloso de nosotros, ¿no? Entonces queremos dar la talla, queremos ser los que más oramos, queremos ser los que más ayunamos, queremos ser los que más damos, los que más nos congregamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, es verdad que estamos en Cristo, por así decirlo, pero seguimos con un rol de un sistema que nos estaba demandando afuera, por así decirlo, y ese rol lo traemos ahora dentro y seguimos igual porque nos siguen exigiendo y nos siguen demandando y nos siguen diciendo, no, no, es que si quieres que Dios haga algo por ti, tú vas a tener que hacer esto y tú vas a tener que hacer aquello. Y es que si tú no haces esto, Dios no va a hacer esto otro. Entonces, obviamente, cuando uno escucha todo eso y uno dice, bueno, es que yo sí quiero que Dios me bendiga. Bueno, pues si tú quieres que Dios te bendiga, tú vas a tener que pelear por tu bendición, tú vas a tener que luchar por tu bendición. O sea, Kenneth, vas a tener que dar la talla para que Dios te bendiga, porque si no la das, Dios no te va a bendecir. Entonces, Claro. nuevamente se pone esa carga sobre nuestra persona, se pone esa exigencia y como queremos esa bendición, pues vamos a tratar de esforzarnos. ¿Cuál es el resultado? Un agotamiento, un agotamiento, un agotamiento que acaba llevándose no solo a personas que puedan congregarse, sino ministerios. Se habla mucho o se habla algo dentro del entorno ministerial del síndrome del burnout, que es el síndrome del quemarse, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque, repito, se nos exigen cosas que no tienen nada que ver con la realidad de Cristo y no tienen nada que ver con el entendimiento de la vida de Cristo que hay en nosotros, ¿no? Qué importante es que pasemos de esas exigencias y es que tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, a que podamos ser entendidos en la clase de vida que tenemos para que ahora veamos que al final es un fluir de la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Buenísimo, buenísimo lo que comparte porque creo que es una de las claves por ahí, ¿no? De lo que estábamos hablando, en razón de ese descanso que muchas veces cuando lo hablamos es como decir, pero bueno, pero vos viste cómo está la situación, vos viste cómo en este momento la sociedad se mueve, vos viste que el problema, la economía está así, ¿no? Es como que, ¿cómo me podés decir a mí que yo puedo tener descanso? ¿Cómo podés decirme a mí que yo puedo estar reposada? Decime, ¿no? Porque es algo que uno a veces lo comparte cuando te hablan, pero bueno, pero tenés que descansar en el Señor, tenés que... Y uno dice, pero lo estoy intentando, lo estoy buscando por todos medios, pero no lo puedo lograr. Entonces, como decía, uno de los puntos claves que decía usted es acerca de conocer, y de conocer a través de la palabra y de saber, fundamentalmente creo también a lo que podía estar llevando a lo que decía recién, el conocer realmente desde qué lugar estamos viviendo hoy, desde qué pacto, desde qué lugar, desde que Cristo murió y resucitó y que realmente Él cumplió su obra y la obra fue consumada para que nosotros hoy podamos estar disfrutando y no padeciendo algo que ya nos fue dado, ¿no? Exacto, sí, realmente a las personas que quizá nos puedan decir, bueno, es que realmente yo estoy intentando descansar y sí quiero abrir un breve paréntesis, ¿no? En primer lugar, circunstancias siempre van a haber, eso es necesario que lo entendamos, nunca, y por eso siempre tratamos de explicarnos bien, ¿no? Nunca vamos a decir que vamos a dejar de tener problemas, lo que estamos Exacto. hablando es de aprender a descansar en medio de esas Exacto. circunstancias y en medio de esas adversidades, ¿no? No queremos dar una imagen de que no, es que aquí nunca más va a haber problemas. Adversidades hay, porque las tenemos a nuestro alrededor. Y en segundo lugar, también, con todo respeto, pero no existen los superhéroes evangélicos en el sentido de que nunca nadie se desanima, ¿no? El desánimo viene a veces. Y nosotros necesitamos entender que
pensamientos pueden venir, el desánimo puede venir, el cansancio puede presentarse y no debemos condenarnos por ello, pero tampoco debemos darle lugar a eso, ¿no? No tenemos que alimentar esos pensamientos, no tenemos que cuidarlos como si fueran nuestros, tenemos que saber cuál es nuestra posición en Cristo, ¿no? Cerrando este paréntesis, vuelvo a lo que usted comentaba, ¿no? La importancia de entender y la importancia de saber realmente en qué pacto estamos. Y como decíamos, una persona que viene y dice, bueno, es que estoy intentando descansar, mi comentario sería, deje de intentarlo y deje de esforzarse. Simplemente aprendamos a hacerlo, ¿no? Porque ese es el punto, tenemos que aprender y para aprender necesitamos que nos enseñen. Por eso también es importante que nosotros sepamos que tenemos mucho que aprender todavía, que gracias a Dios hay mucha gente que sabe más que nosotros todavía, que nos pueden aconsejar bien, que nos pueden guiar bien y que tenemos que seguir aprendiendo porque eso nos va a ayudar, ¿no? Yo el otro día hablaba con mi pastor porque estábamos viviendo una situación aquí con la congregación, etcétera. Entonces yo necesitaba el consejo de alguien que ha estado por más de 40 años pastoreando, así que pudimos hacer una videollamada y yo pude escuchar consejos que vienen de él que al final me llevaron ¿a dónde? A poder descansar. Descansar. ¿Por qué? Porque alguien me enseñó a cómo hacerlo, ¿no? Y la clave, sí, esto es determinante lo que usted decía, entender el consumado es, entender la obra que ya fue hecha, entender que Jesús hizo absolutamente todo lo necesario para darnos el mejor reposo y darnos el mejor descanso, que es una idea de Dios. O sea, en el antiguo pacto, si nos ponemos a ser un poquito más técnicos, fue primero Dios descansando de toda la obra que él había hecho en la creación y luego Dios estableciendo un día de descanso a la semana para que el pueblo descansara de todas las obras que habían hecho, que ese día de reposo obviamente era una sombra de lo que hoy es el verdadero descanso, la realidad que es Cristo, obviamente. Amén, amén, muy bien explicado, realmente está así, es así, yo creo que ahora vivimos en un eterno reposo, en Él, ¿no? En Él, en un eterno reposo. Y que qué Yeah. importante también creo, por lo que estábamos llevando en esta conversación, también el tener la revelación de ser amado de Dios. Yo hablo mucho sobre el amor, ¿no? De nuestro papá, digo yo, ¿no? Porque creo que uno puede descansar cuando se siente confiado, cuando se siente que realmente puede tirarse a los brazos de nuestro papá ahí, ¿no? Y que Él nos va a dar el consuelo, nos va a levantar, nos va a mostrar aún más allá de aquello que a veces estamos mirando muy cerquita de la nariz y no estamos viendo todo lo que Él ya preparó para nosotros, ¿no? Y quedamos tan ahí en esa desesperación, a veces en una cosa que es nada cuando lo miramos desde Él, ¿no? Yo digo a veces en los hombros, nos sienta para mirar más allá. Y yo creo que es una clave también, ¿no? Totalmente, totalmente. Antes hablábamos de cómo jóvenes o adolescentes pueden llegar a tomar una decisión tan drástica y tan dura como es el suicidio, ¿no? Y que uno no se imagina qué puede pasar por la mente de estas personas, pero sí que es cierto que a veces nos damos cuenta que dos de los grandes problemas que pueden estar atravesando nuestros adolescentes y nuestros jóvenes son problemas de identidad y de aceptación. Mm. Entonces, entendiendo eso, lo que usted comenta del amor es totalmente clave. ¿Por qué? Porque en el amor de Dios encontramos aceptación y encontramos nuestra verdadera identidad. Entonces, ahí se solucionan muchísimos problemas. De ahí que seamos movidos, como usted dice, ¿no? Que le gusta hablar del amor. ¿Por qué somos movidos a hablar del amor de Dios? Porque la gente necesita escuchar estas cosas. Porque aún nosotros, que quizá podemos decir, hombre, ya lo hemos escuchado mucho, necesitamos seguir escuchándolo. La Biblia dice literalmente que hemos sido aceptos en el amado. El amado es Cristo, obviamente,
pero los amados también somos nosotros ahora por causa de estar en Él y hemos sido aceptados por Él. O sea, tenemos esa imagen que creo que podría decir, exagerando un poco, pero todo el mundo conoce, que es esa imagen de ese hijo pródigo, que él llega y cuando está llegando el padre le ve a lo lejos, sale corriendo y ¿qué es lo que le hace? Le muestra su amor, pero no solo diciéndole, bueno, hijo, te amo. No solo le muestra su amor de esa manera, sino que le muestra su amor aceptándole nuevamente la familia en la casa y dándole nuevamente una identidad de hijo. Eso es lo que produce el amor y eso es lo que escasea mucho en nuestra sociedad hoy en día. Las personas no tienen una verdadera identidad y las personas no se sienten aceptados. Estoy en un grupo y no me siento aceptado. Trato de ir con otro grupo y tampoco encuentro mi lugar. Al final, soy un bicho raro, soy alguien y eso me lleva a entrar en una depresión, me lleva a entrar en un engaño, lamentablemente, que puede arrastrar incluso a tomar decisiones drásticas, ¿no? Sin embargo, creo firmemente que la Iglesia tenemos la responsabilidad de predicar el amor de Dios, de hablar del amor de Dios, porque repito, entender el amor de Dios, comprender el amor de Dios al nivel que podamos comprenderlo, porque obviamente no lo vamos a poder comprenderlo en toda su magnitud, pero va a hacer que cada vez nos demos cuenta más y más de la identidad que ese amor nos da y de la aceptación. Darme cuenta que he sido aceptado por Dios en Cristo, sin que Él me haya estado demandando o exigiendo absolutamente nada. Simplemente Él me ha aceptado. Ahora que yo entiendo esa aceptación, obviamente, gloria a Dios, yo voy a responder a eso. Exacto. Pero yo entiendo que he sido aceptado por Él simple y llanamente porque me ama. Nada más. Maravilloso, ¿no? Yo digo, qué poderosa verdad y cuando uno dice el amor todo lo puede, ¿no? Cuando está ese dicho, el amor todo lo puede, y realmente yo creo que podés estar en la peor situación, pero cuando alguien viene y te da un abrazo, te dice te quiero, es como que te quita la situación que vos en ese momento sentías que estabas en lo peor, ¿no? Quiero comentarle a algunos de los que están conectados y agradecer a los que están, Pastor, ahí. Quiero también después que comparta, que nos cuente un poquito sobre este material nuevo que ha estado escribiendo, ¿sí? Ya que todo va relacionado en sí a lo que hoy estamos hablando, ¿no? Así que gracias a Eduardo, hermano, bendecido, dice buenas tardes, amada hermana Rosana, bendecida con toda bendición y un gusto ver al amigo, el pastor Kenneth. Beethoven Miguel dice gloria a Dios por seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, un fuerte abrazo. Guido Alberto dice hola, saludos de Popayán, Colombia. Margarita dice bendiciones, está con nosotros una amiga también. Rocío Camones dice bendiciones. Margarita dice muy bien explicado lo del tema del descanso, gloria a Jesús. Bueno, hermanos, gracias por estar ahí. Multipliquen, como digo, compartan en el estado, en el Facebook, donde pueda seguir fluyendo lo que hoy estamos hablando, porque es de bendición. Realmente digo siempre, no es porque sea el programa Sin Fronteras ni Condiciones, sino por el mensaje que se extiende a través de cada programa, que es lo que Dios ha puesto en el corazón de uno, ¿no? Así que quería que me comparta un poquito sobre este material, cómo es el título de este libro y que creo que tiene un poco también de relación con lo que hoy estamos hablando del descanso y el alma, ¿no? Sí, el último que escribimos, gracias a Dios, se titula La transformación del alma. Y bueno, es un libro breve, realmente desde que lo escribimos hasta ahora, como decía antes, hemos seguido estudiando mucho acerca del tema porque creo que pienso en base a lo que uno ve en las escrituras que es un tema que se debe desarrollar cada vez más y más y ser cada vez más perfeccionistas en el sentido como Pablo habla, ¿no? Ese perito arquitecto, ¿no? Hacerlo con mayor pericia, entender la realidad del alma en nuestras vidas. Pero este es un libro breve, es un mini libro que se puede encontrar incluso en Amazon, creo, en formato digital. Creo que en todos los lugares lo pueden conseguir, me parece.
y hablamos precisamente brevemente de lo que habla Romanos capítulo 12, verso 2, que habla acerca de la transformación del alma, pero esa transformación del alma viene precedida por 3 verbos anteriores, ¿no? Entonces lo que hacemos en el libro es tocar en cada capítulo uno de los verbos, ¿no? El aprender a no conformarnos, el aprender a permitir que nuestra mente se renueve para que el alma se transforme, para que podamos comprobar, ¿no? Entonces, al final, tienen que ver con estos 4 verbos para poder entender un poquito más cómo estamos experimentando esa transformación en nuestra alma. Porque es cierto que tenemos un alma, es cierto que tenemos un carácter que está siendo forjado, es cierto que cada persona tiene un temperamento, pero debemos entender también que no nos vamos a quedar con lo que somos hoy, sino que Exacto. por la gracia de Dios podemos permitir, si queremos, que la palabra trabaje en nosotros para que esa alma, con todo lo que conlleva, porque a veces hemos dicho, bueno, el alma son las emociones, la voluntad y la mente, pero realmente nos quedamos un poquito cortos, ¿no? Mm. Hay conciencia, hay temperamento, hay carácter, o sea, el alma tiene muchas más cosas y necesitamos ver que conforme nuestra alma se va transformando, obviamente todas esas cosas están siendo afectadas en esa transformación, ¿no? Al final se trata de ver formado a Cristo en nosotros, pero no en el ser espiritual, porque aquellos que estamos en Cristo estamos completos en Él, en el Espíritu, pero sí que en nuestra alma Cristo necesita ser formado cada vez más y más, ¿no? Entonces, ese breve libro trata de traer una enseñanza entendible, una enseñanza en un lenguaje práctico para que las personas puedan tener una pequeña noción respecto a lo que es la transformación del alma. Buenísimo, buenísimo. Y aparte, si es un mini libro, es algo que lo podés tener en cualquier momento en la cartera, cuando andás en el Sí. cole o lo que sea. Es práctico, ¿no? Yo siempre digo que están esos libros que necesitas que vos los puedas llevar, ¿no? Es porque a veces son demasiado y uno no tiene ni el tiempo ya, o a veces en un ratito ya te leíste 2 o 3 páginas. Y bueno, lo que decía de lo práctico del lenguaje, y algo que me quedó ahí cuando decía acerca de esa transformación y demás, que a veces tenemos, por lo menos ese dicho, ¿no? De decir, bueno, yo Mm. soy así, ya no voy a cambiar, ¿no? Y digo, pero bueno, si realmente estamos entendiendo que dice que nunca llegaremos a la misma estatura que Cristo, ¿no? Porque vamos caminando, nunca a la perfección, ¿no? Pero sí caminando, vamos en la carrera, ¿no? Pero si yo quedo en ese lugar, quiere decir que no estoy permitiendo que la palabra afecte mi vida en nada. O sea, la leo, la tengo memorizada, teóricamente excelente, pero en mí no hay producción de nada, ¿no? Sí, justamente esa frase aparece en el libro precisamente por 2 detalles, ¿no? Uno, el primero, cuando la persona dice, bueno, es que yo soy así, y lo utiliza para seguir justificando, por así decir, su parte mala de su temperamento, o etcétera, etcétera. En realidad no es consciente de lo que realmente es, porque si estamos en Cristo, nosotros no somos lo que nuestra alma dice que somos. Nosotros somos lo que ha sido hecho en nuestro espíritu. Y en segundo lugar, como usted decía ahora, esa frase lamentablemente a veces se utiliza como excusa simplemente, ¿no? Y decir, bueno, es que yo soy así y esto es lo que hay. Nosotros en la breve trayectoria que llevamos como pastores desde el año 2007, nos hemos encontrado con personas así. Y nos hemos encontrado con personas que nos han dicho, es que yo soy así. Como diciendo, o sea, primero ofenden, ¿no? Primero hacen todo lo que pueden para ofender y una vez que han ofendido, entonces su reacción o su excusa es que yo soy así, a quien le guste que me acepte y a quien no le guste no. Bueno, perdón, pero es que aunque seamos así, que repito, no lo somos, pero bueno, aunque seamos así, se supone que debemos entrar en ese caminar que usted decía ahora, debemos entrar en ese perfeccionamiento, en ese caminar que nos va a llevar a la medida de la estatura del varón perfecto, ¿no? Entonces, no deberíamos, y yo desde aquí invito a la audiencia, por favor,
tratemos de eliminar esa frase de nuestro vocabulario, Mm. porque lo que se trata es que cada vez seamos mejores, no que nos excusemos en esa frase diciendo, bueno, mira, esto es lo que hay, si te gusta bien y si no, pues te tienes que aguantar, como se dice aquí, o como se diría en Argentina, te la tenés que bancar, ¿no? O sea, no hay otra, ¿no? Entonces, no, sí hay otra. Podemos permitir que la palabra venga y que la palabra pueda ejercer esa renovación de entendimiento a través de la cual se lleva a cabo la transformación del alma, ¿no? Es que creo que también es el propósito también de que uno lea tanto la palabra, que esté, como decimos, dentro de lo que a nosotros nos renueva la mente, que es la palabra de Dios, y que a través del Espíritu Santo también vamos haciendo el trabajo en conjunto, ¿no? Pero tiene que ver también con mi voluntad. Y está un poco esto de decir, menguo yo para que pueda crecer Él. Si yo no dejo de lado mi yo, va a ser imposible que pueda crecer Él en nosotros. Sí sabemos que no es de día, como nos pasó en su momento, ¿no? Que era como que, bueno, hoy recibiste a Cristo, mañana ya tiene que estar todo perfecto, todo de 10, todo está bárbaro, ya no me pasa nada, tengo una paz tremenda en el corazón, todo se ordenó en mi casa, todo, no. Y no es así, ¿no? Porque No. realmente sabemos de que es un caminar, pero que cuando uno empieza a tener esa humildad o mansedumbre de corazón para ser receptor de la palabra, hay un cambio, hay una transformación y que se van a ver frutos, ¿no? Totalmente, y ahí es importante que nosotros hagamos nuestras las propias palabras del apóstol Pablo, ¿no? Diciendo de forma clara, no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, ¿no? El entendimiento, antes lo decíamos, ¿no? Al final, descansar tiene que ver con que hay alguien que está viviendo en mí y está viviendo a través de mí, ¿no? Y es simplemente aprender a manifestar esa vida que habita en nosotros. Siempre nos gusta decir que el Cristo que habita en nosotros no debe ser solamente un Cristo que nos habite, sino que debe ser un Cristo que nos gobierne y que como consecuencia de ese gobierno gobierne todo nuestro ser y como consecuencia sea un Cristo que se manifieste también a través de nosotros, ¿no? Y eso Pablo lo dejó bien claro y dijo que la vida que ahora vivo la vivo por la fe del Hijo de Dios, porque no soy yo el que está vivo, es Cristo el que vive en mí, ¿no? Entonces, yo creo que si y sé que repito mucho el yo creo. Una vez escuchaba hace poco a un pastor que decía que teníamos que eliminar eso de nuestro vocabulario y por eso a veces cuando lo digo me quedo como bloqueado Es una porque muletilla, son sí, muletillas que sí, uno tiene. sí, porque él hablaba justamente del posmodernismo y nos enseñaba acerca de que el posmodernismo es establecer mi verdad por encima de lo que es la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente, tiene toda la razón. Pero la Biblia, conforme lo vamos viendo, nos damos cuenta que cuanto más le enseñemos a la gente acerca del Cristo que habita en ellos, más fácil será para las personas Claro. manifestar a ese Cristo. Más fácil será que podamos fluir en esa vida, más fácil será que podamos descansar, que podamos reposar totalmente en la realidad de Cristo en nosotros. Por eso vemos que está muy ligado lo que nosotros vivimos o lo que nosotros experimentamos, está totalmente ligado a lo que nosotros estamos escuchando, oyendo o a aquello a lo que le estamos dando nuestra atención. No me refiero a aquello que yo puedo oír viendo un ratito la televisión o cuando voy al supermercado. No, me refiero a aquello a lo que le doy mi atención, Exacto. va a acabar afectando sí o sí mi forma de actuar, mi forma de caminar, va a acabar afectando al hecho de si voy a descansar o realmente me voy a dejar arrastrar por el estrés, va a acabar afectando mi forma de moverme y de hablar y de todo lo demás. Entonces es necesario que siempre valoremos aquello a lo que yo le doy mi atención, que valga la redundancia, le demos atención a lo que le damos atención, ¿no? O sea, un momento, ¿dónde estoy poniendo mi atención? ¿Qué es aquello a lo que estoy atendiendo? ¿Hacia qué lugar me está llevando? Porque la Biblia es clara diciéndonos, puestos los ojos en Jesús. Lo que nos está diciendo es poniendo nuestra atención
en Él. No es solamente un mirar pasivo, no, es un mirar activo, es decir, yo estoy tomando la decisión de poner mi atención solamente en Cristo y en su obra consumada. Es esto del escuchar, ¿no? Yo digo que es algo tan, porque a veces lo decimos, pero bueno, pero yo solo escuché así, pasó, ¿no? Y uno dice, fue un momento, ¿no? Pero cuando queremos acordar, sabemos que la carne o nuestra humanidad o nuestra parte almática, ¿no? Es como que tiende a volver siempre a, como digo yo, volvernos a poner la ropita vieja y acomodarnos ahí porque estamos re cómodos ahí, ¿no? Entonces es como que empezamos a justificar esa actitud, que es una actitud que en el momento quizás no nos afecta, pero que si la dejamos, es como cuando dejamos que la noticia empiece a entrar en nuestro oído y a trabajar, y a veces decimos, no, yo sé que en Cristo soy próspero, todo lo que emprendo va a ser de bendición, pero escuchamos y escuchamos noticias que nos dicen, todo está mal, la economía va para atrás, todo va, y uno dice, ahí entra esa inquietud, creo, que lleva a no poder tener el reposo o el descanso que hoy estamos hablando, ¿no? Totalmente, así es. Y realmente, si nosotros paramos atención a todo lo que está rodeándonos, yo puedo firmar en un papel en blanco que acabaremos deprimidos todos. Mm. Porque lamentablemente las noticias nunca son halagüeñas, las noticias no son buenas. Por eso realmente también como iglesia tenemos un privilegio, ¿no? Porque somos portadores de unas Amén. muy buenas noticias, ¿no? Y en Amén. medio de un mundo y en medio de un sistema donde hay tantas malas noticias, qué maravilloso es poder saber que podemos transmitir buenas noticias a la gente y transmitir buenas noticias a la humanidad y poder hablarles de algo que realmente les va a ayudar a poder salir de ese círculo vicioso del estrés, del cansancio, del agobio, de la depresión también, que hay muchas personas metidas en la depresión, obviamente hoy Fobias, no nos da... lo que es esta pandemia trajo un montón de fobias, de cosas que Exacto. empezaron y que son todos detonantes de toda esta situación, que no, obviamente no le vamos a quitar la gravedad que tuvo, ¿no? Pero que sabemos que afectó muchísimo, muchísimo a nuestra mente, nuestra parte almática, y bueno, creo que nos arrebató, y gracias a Dios que, como decimos, estamos caminando y estamos entendiendo la verdad de la palabra, que es la que nos lleva a tener una vida, entre comillas, diferente, porque estamos experimentando por lo menos algo. Yo digo, algo tiene que haber de experiencia ya cuando uno está caminando la verdad, porque la palabra es viva y es eficaz y hace su trabajo, y si uno, pero debemos permitírselo. Plenamente lo que usted está diciendo es si yo quiero, ¿no? Si yo quiero, seguro. Ahora, si yo digo, no, la verdad yo soy así, bueno, la verdad te hubieses quedado al otro lado porque ibas a poder estar menos culposo porque estás haciendo las cosas a la manera del mundo, ¿no? Pastor, 3 minutos ahí para un mensaje final, porque voló el programa, ¿no? 55 ya minutitos, 18:55, tenemos 3 minutitos como para que deje un mensaje de lo que tenga en su corazón para aquel que hoy está escuchando, aquel que es cristiano, aquel que no lo es, pero lo que tenga en el corazón para hablar en este tiempito. Bueno, pues nuevamente, aunque sea repetitivo, realmente eh, la solución solamente está en Cristo, ¿no? Y queremos dejar bien claro que no minimizamos lo que la persona pueda estar viviendo, ¿no? A veces yo he sido culpable de eso anteriormente por no entender todas estas cosas, que pensábamos que la depresión se iba a echar fuera solo con imposición de manos o que todos los que estaban deprimidos es porque estaban mal, etcétera, etcétera, pero realmente vemos que hay niveles de depresión, hay niveles de fobias, como usted comentaba, la pandemia ha catapultado todo eso hacia adelante, hay personas que viven agotadas, que viven estresadas, que no están pudiendo disfrutar de cosas tan maravillosas que hay en nuestro entorno, que no son conscientes de lo que les rodea, personas que lamentablemente el estrés y el agobio les está llevando a tal punto que ni siquiera pueden disfrutar de su cónyuge, de sus hijos, de los paisajes que nos puede ofrecer la creación. Y sí queremos decirles de forma clara
que la solución está en Cristo. No hablamos de una religiosidad, por favor, ni muchísimo menos. No estamos hablando de eso, hablamos de una vida, hablamos de un amor incondicional, hablamos de entender ese amor que hizo que Dios entregara a su propio Hijo por amor a nosotros y que fuese ese propio Hijo el que nos dijera, si estáis cansados, si estáis cargados, yo os voy a dar descanso. Amada audiencia, yo les Amén. invito a que ustedes se graben estas palabras. Jesús me da verdadero descanso, porque, como se ha dicho antes, Él es el eterno descanso. Descansar, amados, no es solamente para cuando nos vayamos de este cuerpo, ¿no? Y digan, bueno, ya descansaré cuando esté en la tumba. No, Sí. no, hoy se puede descansar. Aún en medio de las adversidades, aún en medio de las dificultades, podemos hallar el verdadero descanso. Podemos vivir en un verdadero reposo y les queremos invitar a todos a que disfruten de este descanso, reconociendo el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas y permitiendo que sea Él el que viva en nosotros, pero también el que pueda vivir a través de nosotros para que otras personas que nos rodean también puedan ser beneficiadas de esa vida de Cristo que está en nosotros. Amén, amén, gloria a Dios. Fue ahí preciso, 3 minutitos. Gloria a Dios. Realmente, gracias, pastor, gracias. Realmente hermoso, hermoso tiempo compartido. Creo que es un tema como para seguir charlando, ¿no? Porque es como que se van enlazando diferentes cosas a esto, ¿no? Pero que realmente creo que es importante tomarse ese tiempo para hablar y para llevar al corazón muchas veces de personas que están en este momento afanados, están pasándola mal y que la solución está en Cristo. Cristo es nuestra solución a todo, a pesar de que uno dice, no va a ser de hoy a mañana, pero sí va a ser el paso que va a detonar tu vida a lo mejor, ¿no? Así que gracias por todo lo compartido, la verdad un placer, pastor, por el tiempo, por la hora que sé que está ahí, muy ya casi medianoche, pero es un gusto. El año pasado también fue un placer tenerlo acá en el programa y quedará la invitación para un próximo mientras permanezcamos aquí en Sin Fronteras ni Condiciones. Mis bendiciones para usted, para su esposa, para todas las familias y personas ahí que han estado conectados en la tarde, que han multiplicado también el video y lo puedan seguir haciendo. Gracias por haber compartido esta tarde de Sin Fronteras ni Condiciones. Los vamos a dejar con música, claro que sí. Vamos a quedar con el tema de El Equipaje de Lily Goodman para cerrar esta tarde de Sin Fronteras ni Condiciones. Será hasta el próximo miércoles. Bendiciones. Chao.